mañana con 7 de la mañana, perdón, 7 de la mañana con 20 minutos. Está con usted y con nosotros aquí en el estudio Javier Hernández Valencia. Él es un personaje muy importante y significativo en lo que corresponde a ciertos temas que tienen que ver desde la ONU con México. Es el representante en nuestro país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Hay varios temas que conversar con él, híjole, qué horror, ¿no? Pero bueno, nos vamos a concentrar en el tema de Libres e Iguales, que es una campaña que promueve igualdad y la no discriminación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, transexuales e intersexuales. Y cuando digo, Javier, digo, es que también podemos hablar de los niños, ¿no? De los niños centroamericanos. Tocayo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí, Javier. Enorme gusto siempre. En otro momento, sin duda. A ver, espérate, pero déjame no dejar de provocar el asunto. Muy en breve, ¿qué dices del tema de los niños migrantes que además a ti te ha tocado? Bueno, tal vez lo que hay que precisar es que esto no es una noticia nueva. En realidad, lo nuevo es que son los niños migrantes centroamericanos los que probablemente en los últimos 5 años han multiplicado entre por 8 y por 12 el número de traspasos irregulares de la frontera México-norteamericana. Pero los niños mexicanos que han venido atravesando esa frontera desde hace, las cifras que tenemos desde el 2009, no bajan de 11.500, este año ya están en los 17.000 y por lo tanto siguen siendo un tema permanente, un tema de preocupación. ¿Es un tema para ti directo o no, Javier? En realidad estamos haciendo un abanico de agencias, la primera y la más importante de ellas, UNICEF. Sí, claro. La segunda, obviamente, además por propio y específico pedido del gobierno norteamericano para prestar ayuda, la Agencia para los Refugiados. Y obviamente detrás del liderazgo de estas dos agencias, los temas de derechos humanos para la protección de los niños entran como complemento. Pero digamos, el núcleo duro operacional de quienes tienen que dar las directivas de trato y protección son UNICEF y el ACNUR. Bueno, Javier, ni hablar. Ese no era el tema, pero iba a ser inevitable que te lo preguntara. No te preocupes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿De qué se trata esta campaña, Javier? Pues lo que acabas de citar es el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estamos retomando en su acepción libres e iguales, exactamente esa palabra, para denominar una campaña del secretario general y de la alta comisionada, la señora Navi Pillay, para proteger las diversas comunidades sexuales sobre la base de 5 ejes. El primero es combatir y denunciar la violencia homofóbica y transfóbica. El segundo es, obviamente, prevenir la tortura contra estas comunidades. El tercero es despenalizar esta conducta. Hay 76 países que penalizan las conductas de las comunidades de la diversidad sexual por el solo hecho de ser esas conductas. El cuarto eje es, obviamente, un amplio y yo creo sostenido esfuerzo por prevenir la discriminación contra estas comunidades. Y el quinto y último es, obviamente, proteger la libertad de expresión y asociación de estas comunidades. Esto parece demasiado técnico, pero son los 5 ejes que en el fondo lo que buscan es subrayar que las comunidades de la diversidad sexual tienen derechos humanos exactamente igual que todos los humanos y no más ni menos. Y entonces, por vía de la campaña, lo que queremos es también mostrar cómo los ejes torales, el cemento, las bases constantes de la discriminación, no solo se expresan pues en la pena de muerte, el arresto, la violencia física, sino también en acciones de la vida cotidiana, el bullying en el colegio, sí, que en mi país no llamamos bullying porque la palabra es un anglicismo, llamamos matoneo, y creo que expresa mucho más claramente matoneo. Sí. Cómo es que estamos en Perú también abordando esto, pero en otros países. Se expresa en el transporte público, ¿no? Las personas de la diversidad sexual, los transgéneros, los transvestis, son objeto de no solo de burlas, sino de agresiones físicas, de hostigamiento, de inclusive de expulsión de los lugares públicos, en los restaurantes, el trato en los hospitales, el trato en las filas del banco, la propia y además cada vez más chocante experiencia de que las expresiones de cariño y afecto entre personas del mismo sexo en espacios públicos, centros comerciales, malls, cines, es violentamente reprimida y se saca y extrae
a las personas solo por expresar cariño. En ese sentido, la campaña, cuyo video estamos viendo mientras hablamos de esto, es además una invitación a que en varios países ya hemos hecho videos locales, hemos promovido un video local con organizaciones del Distrito Federal y en particular el Foro Jóvenes con Liderazgo, que además ha tomado por sí mismo la iniciativa de presentar este video al sistema Metro. Y entonces el video mexicano, o la versión chilanga, si quieres, está hoy pasando en todo el mes de julio por los sistemas de video del metro del distrito. Sí, qué bien. Eso nos da una exposición diaria de 9 millones de usuarios y ojalá pues convirtamos, como dicen las autoridades del metro, el metro en un espacio libre de discriminación homofóbica y transfóbica. Oye, Javier, el caso de México, ¿cómo es? Muy en particular, tú que lo has visto, que has vivido, pues has vivido Centroamérica, ¿no? Parte de Sudamérica. Sí. Pues México es una realidad un poco interesante porque el Distrito Federal es una isla donde tratamos o se trata entre varios de promover medidas de acción afirmativa, incluidas medidas de promoción de derechos de las comunidades de la diversidad sexual. Es también el centro de organizaciones intelectuales, académicos, con mucho no solo alcance, sino trayectoria. Yo quiero llamar la atención, por ejemplo, no solo a este video, sino a una campaña que originalmente también en este pasado mes de junio ha iniciado la comunidad judía. Gimel, una de las organizaciones de promoción de derechos de diversidad sexual en el seno de la comunidad judía, está también sacando un video en www.yotampoco.org en el cual se llama a estas comunidades que son tan entrelazadas, tan protectoras de la familia, de los valores de continuidad de la tradición judía, a aceptar y reincorporar a sus miembros LGB3TI. Claro. Hay otra campaña que nosotros quisiéramos también visibilizar, que es muy interesante porque también ha sido lanzada dentro, no diría del marco de Libres Iguales, pero dentro de este esfuerzo de visibilizar el conjunto de derechos de los cuales las comunidades de la diversidad son excluidos. Se llama Dialoga con tus derechos. Allí hay varias personas, muchas de ellas que no son activistas LGB3TI, que han expresado sus opiniones sobre esto. Y tal vez cuando tú dices, bueno, ¿y qué pasa con México? Lo más interesante de México, creo, es cómo ha entrado en una manera inesperada y tal vez hasta inopinada el debate sobre esto a partir del Mundial. Ah, claro. El sí, con el grito en los estadios, sí. A pesar de la eliminación de México, se quedó en los estadios. Sí. Y tal vez, lamentablemente, pase a la historia del Mundial como un aporte mexicano. Oye, ¿nos permites un momentito, Javier? Por supuesto. Para que regresemos y también veamos qué podemos hacer. Y con eso concluimos la entrevista después de la pausa con Javier. Vamos y volvemos. Bueno, cerramos la conversación con Javier Hernández. Javier, ¿qué puede hacer uno o cómo informarse o qué hacer? ¿Qué pueden hacer los y las mexicanas en una campaña de esta naturaleza que viene desde la ONU, que es derechos humanos, etcétera? Pues hacer lo que muchos ya han hecho, incluido tú. Hablar, sí. Expresar, presentar posición. Creo que expresarse en este punto no nos convierte en militantes de las comunidades, que es a lo que muchos, sobre todo formadores de opinión, tal vez podrían temer a ser señalados o estigmatizados. Incluso, ¿no? Sí. Creo que se ha abierto un debate muy rico, muy interesante. Es una buena causa. Pues bueno, al mismo tiempo, sí, claro. En condiciones laborales en las que las decisiones se toman también sobre la base de discriminación, muchas personas, no tú por supuesto, pero muchas otras personas que no tienen el peso y autonomía conceptual y profesional que tú tienes, tal vez tengan miedo a expresar. Pero yo creo que ha sido muy sano ver cómo se han expresado tantas voces para no solo criticar lo que hemos visto en los estadios, obviamente penalizar eso es otro debate, son otros 5 pesos, pero seguir hablando de esto, seguir hablando de la inclusión, seguir hablando de las expresiones, por ejemplo, del Día del Orgullo Gay, que aquí es una marcha que escandaliza a muchos, pero que yo diría hay que tener mucho cuidado y paciencia, ¿no? Porque
las gentes que dicen ser tolerantes, pero el día de la marcha del orgullo gay se vuelven muy intolerantes, es porque de alguna manera quieren homologar los comportamientos gay a los comportamientos heterosexuales. Y entonces es hablar desde el balcón para imponer una conducta a otros que por definición están en otro tipo de conductas. Sí. Un estudio de una feminista y lesbiana muy interesante, Julie Bindel, que habla de cómo la agenda homosexual, lesbiana, transgénero, de alguna manera es también una agenda de cambio. Claro. Una agenda que no necesariamente se agota en asumir los modelos tradicionales de matrimonio, de trabajo 8 a 5, esos modelos que están en estas expresiones del Día del Orgullo Gay, de romper los esquemas, de entrar en diálogo con otras cosas, siguen ahí vivos. Creo que hay que seguir respetándolos, creo que van más allá de un día de marcha, van a eso que hacemos en los espacios públicos, en los hospitales, en las escuelas, en el trabajo, y sobre lo cual es una buena manera de ser tildados parte de ese grupo. Libres e iguales sería esta campaña que está padrísima, que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas, Derechos Humanos, y que en México personajes como Javier Hernández juegan un papel central y fundamental. Libres e iguales para la comunidad lésbico-gay en todo el mundo. Bueno, Javier, muchas gracias como siempre. Seguiremos, ¿no? Más seguido. Más seguido. Debemos de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, son ahora las 7 de la mañana con 33.